Desde un tiempo a esta parte, varias polémicas han sacudido a la Iglesia Católica. Cada vez más creyentes se sienten menos representados por las prácticas de la Iglesia y por tanto en el seno de esta controversia nacen varias preguntas. Por ejemplo, ¿deben los homosexuales poder contraer matrimonio en la Iglesia Católica? ¿Debe la Iglesia Católica adaptar sus dogmas para que sean compatibles con la sociedad del siglo XXI? Pues bien, para responder a todas estas preguntas y muchísimas más, cuento con un invitado más que especial. Nuestro invitado es un cura que empezó a expandir su palabra a través de YouTube y que a día de hoy reúne más de 10.000 seguidores con su canal. Así que sin más dilación doy paso a la entrevista. Yo soy Rubén, esto es Minuto 100 y hoy tenemos a Han Chui. Han Chui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Muchas gracias por venir aquí, Han Chui, que además te pillaba en un viaje entre grabación y grabación, un poco hasta arriba, ¿no? Algunas escapadas que hago. Muy bien, pues nada, es un placer que estés por aquí en mi canal, en Minuto 100, así que te agradezco que te hayas pasado. Y bueno, yo la primera pregunta siempre la suelo aprovechar un poco para que el invitado se presente y nos cuente quién es y a qué se dedica, así que todo tuyo. Vale, hay dos cosas que son obvias. Ajá. Uno, que no soy español, latino, en este caso latino de Perú. Ajá. Y lo otro es o sea, cura. Ajá. Algo obvio también. Ahora, cura católico, que aún siendo de Perú, vine por estudios a España, básicamente a Valencia, y pertenezco actualmente al clero de Valencia, desde el 2009. Eso es que... Y que estoy en YouTube, ¿no? Hago cosas en YouTube. Sí, no, desde luego me parece un perfil muy interesante, ¿no? Porque yo creo que el hecho de que una persona vinculada a la Iglesia como tú tenga un medio de difusión a través de YouTube, yo creo que es muy positivo incluso para la Iglesia, ¿no? Para que puedas transmitir un poco ese mensaje que se ha hecho tradicionalmente por otros medios, ahora en plataformas virtuales. Y precisamente yo quería aprovechar un poco ese tema para tratar varios ámbitos relacionados con la religión, ¿no? A mí siempre me ha interesado muchísimo y tengo posturas que quizá pueden ser un poco encontradas a las tuyas, ¿no? Así que lo primero que quería comentar es el tema más existencialista casi que hay, que es el de la propia existencia de Dios, ¿no? Se ha discutido muchísimo y podríamos dedicarle 4 podcasts a hablar solamente de ese tema, pero como hay que acortar, yo te planteo si quieres mi visión y ahora me dices tú qué piensas al respecto, ¿vale? Vale. Yo, claro, el tema de la religión se plantea desde un punto de vista en el que hay un ser superior, que es Dios, es omnipotente, es omnipresente y que por tanto se escapa un poco a la razón humana, ¿no? No puede haber una razón humana que pueda comprender una figura tan compleja como es Dios en toda su complejidad. Yo creo que es una figura muy compleja. Por eso yo creo que hay dos posturas que son muy difíciles de sostener. Por un lado, la postura de los creyentes, que creen a ciencia cierta, o por lo menos con una fe muy elevada, que realmente existe esa figura tan compleja que es Dios, pero por otro lado también hay una postura radicalmente contraria que es muy difícil de sostener, que es el ateísmo, ¿no? El hecho de estar seguro de que no hay nada por encima de ti que pueda existir. Yo me mantengo quizá en una posición un poco más intermedia, en el agnosticismo, donde yo creo que no estoy del todo convencido, pero sí que guardo algún tipo de esperanza a que haya algo por encima de nosotros, ¿no? Claro, ¿tú cómo puedes defender o qué argumentos utilizas para defender que existe ese ser tan complejo que es Dios? A ver, por una parte, si se mira desde el ámbito científico, escapa de su materia. O sea, la ciencia, si bien es verdad que necesita analizar, por decirlo así, en un laboratorio, para poder comprender el hecho que estudia. En este caso, el hecho religioso, el objeto Dios no puede ser sometido al modo de proceder, a la metodología de la ciencia en sí misma. Querer llevar a la ciencia a extremos que escapan de su materia es ideologizar la ciencia y por tanto ya estamos ante una postura de cientificismo más que de ciencia en sí misma. Con lo cual, una aproximación desde la ciencia así a secas no sería viable, ya que escapa también, obviamente, de su estudio. No podría el hombre, a partir de la ciencia, pronunciarse sobre la existencia o la no existencia de Dios. Otra cosa es el discurso filosófico, sobre todo desde Platón y Aristóteles, que haciendo uso de la lógica y analizando lo existente según lo que conocían en su época, llegaban a lo razonable que es creer en que existe un Dios único y subsistente, del cual procede todo, ¿no? Es verdad que esto uno podría decir, pero esto ya está superado. Vale, la filosofía tiene eso. No son afirmaciones absolutas y cerradas. Siempre pueden ser analizadas nuevamente. En su momento lo retomaría Santo Tomás de Aquino
y daría, como por decirlo así, 5 vías para poder conocer a Dios, desde el uso de la razón. Es de lo cual la Iglesia ha podido cimentar su dimensión filosófica y luego la teológica para decir, a ver, la fe, creer, el hecho de creer es algo razonable, no repugna a la razón de modo absoluto, porque si Dios creó la razón y Dios nos dio la fe, ambas situaciones de conocimiento pueden ayudarnos a llegar a Dios. Es lo que en su momento diría Juan Pablo II. Tanto la fe como la razón son las dos alas con las que el entendimiento humano se eleva a la contemplación de Dios, a la contemplación de la verdad. Por tanto, tener la fe del carbonero, decir Dios existe sí o sí porque lo dice la Biblia, ya está fuera de contexto, ya está desfasado. Está superado, ¿no? Sí, o sea, ni siquiera la Iglesia se aventura a decir tú cree y punto. No, no es el modo de proceder, porque el avance de la cultura, el avance de las ciencias nos ayuda también a nutrir el bagaje cultural propio de la Iglesia, ¿no? y la explicación que da sobre la existencia de Dios. En ese sentido, si aún hubiese, espero yo que no, si aún hubiese sacerdotes o teólogos que reivindiquen una fe en la existencia de Dios a ciegas, está fuera de tiempo. Por otra parte, tampoco se puede llegar al extremo de decir no existe, porque no tendríamos la certeza de que no habrían tampoco instrumentos para demostrar de que no existe. En ese sentido, la Iglesia sí, obviamente, en tanto que reconoce que Cristo es la máxima revelación de Dios y Él nos certificó de que existe, su Padre, en ese sentido nos fiamos de Él. Sí, conlleva unos pasos respecto al uso de la razón y el último salto sí es un salto de fe. Mi razón me dice, hay algo, y mi fe me ayuda a decir, lo creo. Muy bien, no, es muy interesante este planteamiento, la verdad. Y ahora que hablamos un poco desde el punto de vista filosófico, te quiero traer una paradoja que seguro que has escuchado 1000 veces, que es una paradoja que pretende un poco reivindicar lo contradictorio que puede llegar a ser el concepto de la omnipotencia, ¿no? Es esta paradoja que dice que si Dios es omnipotente, ¿Dios podría crear una piedra tan grande y tan pesada que no fuera capaz de mover? Porque si la respuesta es que sí es capaz de crear esa piedra, la omnipotencia se corrobora en que sí que es capaz de crearla, pero luego se desmiente porque es una piedra que no puede mover. Luego, si la omnipotencia es poderlo todo y Dios puede crear esa piedra, lo que no puede es mover. Luego Dios ya no sería omnipotente. Pero si la respuesta es que no puede crear esa piedra tan pesada y tan grande, entonces la omnipotencia se desmonta desde el primer paso. ¿Tú cómo podrías justificar esta paradoja? A ver, esto ya lo comentó en su momento Enric de Adictos a la Filosofía en el podcast de Jordi Wild. Lo desmontó de un plumazo. No me acuerdo la argumentación porque fue propiamente filosófica. Claro, al hablar de atributos divinos se está hablando, sí, de la esencia divina entendida desde el uso de la razón. Por tanto, esas cualidades divinas son justamente filosóficas, ¿no? ¿Que tienen cómo rebatirlos lógicamente? Sí. Que yo recuerde, él apelaba justamente a la lógica. Hay que entender la omnipotencia de Dios dentro del ámbito lógico, porque Dios es fuente de la lógica. Dios no pierde capacidad de omnipotencia por el hecho de que no pueda crear un triángulo cuadrado. No, porque no es lógico, eso no existe, no es posible de que pueda existir, razón por la cual no tiene sentido plantear, o sea, el planteamiento en sí mismo ya carece de sustento. Me parece que fue en esa misma línea. La omnipotencia de Dios ha de ser de lo lógicamente razonable. Una piedra tan inmensa como para que Dios no la levante, teniendo en cuenta que es un ser supremo y que sobrepasa lo material, tambalea la argumentación. Yo entiendo lo que dices, pero claro, el problema que veo en esa manera de justificar la paradoja es que el argumento que se utiliza para desmontarla es, sí, existe la omnipotencia, pero la omnipotencia que está sujeta a una lógica. El problema es que esa lógica ya es un límite para la propia omnipotencia. Si el que todo lo puede más allá de la lógica, entonces sí que hay omnipotencia. Pero si el que todo lo puede sujeto a la lógica, hay un límite a la omnipotencia, luego deja de ser omnipotente. Por eso para mí es tan difícil justificar el concepto de la omnipotencia.
Me remitiría a ese fragmento, luego te lo paso si quieres. Lo he visto, lo he visto. Pero claro, o sea, yo ahora mismo no podría hacer una afirmación más contundente, pero no. O sea, el atributo filosófico de la omnipotencia de Dios, al ser una abstracción fruto de la razón, ha de tener un encauzamiento propio también en los ámbitos de la razón. Ir más allá sería algo irracional y por tanto irrealizable. Más no te podría decir. Vale, muy bien, pues fíjate, voy a retomar algo que decías antes, hablando de Santo Tomás de Aquino, ¿no? El hecho de que la fe está compuesta por esas dos alas, la razón y la fe, ¿no? La razón que primero te incita a pensar que pueda existir algo por encima de nosotros y luego el salto de fe que cada uno tiene que dar, ¿no? Y esto lo voy a enlazar un poco con mi experiencia personal, relacionado con mi acercamiento a la fe. Yo nunca me he considerado una persona católica, nunca me he considerado una persona creyente porque creo que no he tenido acercamiento suficiente a la religión como para poder considerarlo así, ¿no? Pero sí que es cierto que hubo una época de mi vida, hace unos cuantos años, donde sí que intenté que el acercamiento fuera más estrecho, intenté un poco más acercarme a esa figura del Dios omnipotente, omnipresente, ese Dios bueno que defiende la religión católica. Y sí que es cierto que se podría amparar por esa primera ala de la razón, es decir, yo sí que concibo que puede existir algo por encima de nosotros, pero me faltó dar el salto de fe. Yo creo que no fui capaz y no estoy del todo seguro si esa falta de dar el salto de fe era culpa mía, porque no supe hacer lo que tenía que hacer, o es culpa de ese Dios que no supo llegar hacia mí. ¿Tú cómo crees que tiene que dar una persona ese salto de fe? Complicado porque también corresponde a la propia experiencia personal que pueda tener uno, sobre todo al inicio de su vida. Los primeros 20 años marcan mucho, ¿vale? O sea, eso es, claro, o sea, eso es bastante importante porque son los que de alguna manera configuran luego el resto de nuestra vida, a nivel afectivo, a nivel religioso, a nivel académico, mucho, ¿vale? En ese sentido, el tema de la fe, sí, la Iglesia considera que es un don sobrenatural, que da por supuesto, que presupone, que necesita una buena disposición del individuo, ¿vale? El que no haya el encaje, ¿no? El que no haya el encaje no deja de pertenecer a la dimensión de misterio que el hombre esconde. Sí, decimos que Dios es misterio y por tanto no se puede explicar del todo cómo es, pero es que la fe cristiana también nos recuerda que el hombre, al haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, también esconde en sí mismo una realidad de misterio. De allí que una frase muy coloquial, yo creo que este no lo conocía, es que de verdad me sorprende. Claro, o es que no me entiendo, ¿no? O sea, aquellas frases tratan de reflejar de alguna manera también una dimensión desconocida en uno mismo. Por eso, que no haya dado ese anclaje, esa unión entre el don sobrenatural que se nos da y la buena disposición, muchas veces puede escapar. Eso significa de que ya no hay que hacer más búsqueda, al contrario. No, al contrario, más bien la buena disposición es tenida en cuenta por parte de Dios. No, o sea, no es que no tienes, por decirlo así, el logro o el skin del videojuego para que puedas acceder o no acceder a Dios. No, es que ya la búsqueda del mismo conlleva de una buena disposición del corazón. En ese sentido, aunque uno descubra de que, bueno, no tengo fe, por lo menos el saber determinados elementos que enseña la fe, abandona el mal y hace el bien, ya nos pone en camino de poder llegar a un momento de decir, pues mira, creo que estoy empezando a creer. Pues mira, has dicho una cosa muy interesante que yo creo que es, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que es uno de los grandes dogmas de la religión, que es el tema de Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Es uno de los grandes dogmas y de los grandes mantras que se sostienen en la religión. Claro, esto también tiene otro punto que en mi opinión es incluso contradictorio, porque si Dios es bueno y el hombre, hay parte del hombre que es malo y Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, Dios es malo, o el hombre es malo, es decir, hay una contradicción ahí, porque si asumimos que existe la maldad en el hombre, y el hombre es la réplica, imagen y semejanza de Dios, ¿quién es malo de los dos, ¿no? Y esto te lo voy a enlazar con una cosa que le escuché precisamente en el podcast de Jordi Wild, ya que lo mencionabas antes, a Arturo Pérez Reverte, que estuvo hace como un mes más o menos por segunda vez invitado, y él mostraba cierta reticencia a creer en Dios, no se mostraba cercano a la fe, y él decía algo así como, si realmente existe un Dios que es consciente de lo que pasa en el mundo,
prefiero que no exista ese Dios consciente, porque es un Dios que está permitiendo las guerras en Palestina, hace más tiempo la guerra de los talibanes, hace nada la guerra de Ucrania, es decir, es un Dios que está permitiendo todo el mal que hay hoy en día en el mundo. ¿Cómo se sostiene o cómo se rebate este argumento desde una postura como la tuya? Justamente a partir del relato de la creación, o sea, luego de narrarse, que no es literal, luego de narrarse el hecho de que todos los hombres proceden de Dios, Adán y Eva, es un modo de explicarlo, inmediatamente viene luego el relato del pecado, el pecado original, la caída, un modo de explicar que hay un quiebre interior en el hombre. Algo tuvo que haber pasado para que tengamos esa inclinación al pecado. No es que tengamos maldad por sí mismos, sino que tenemos como que se nos hace apetecible. Ese deseo, ese apetito, esa inclinación a hacer el mal es lo que la Iglesia llama concupiscencia, ¿no? O sea, y que superarlo es lo que nos configura luego como alguien que en verdad no se queda en el eslogan abandono el mal y hago el bien, sino que se tiene que trabajar, ¿no? O sea, yo suelo explicarlo, lo decía hace unos días en un directo, o sea, la fe cristiana nos enseña, sí, somos imagen y semejanza de Dios, hemos sido creados por el amor y para encontrarnos con aquel que es el amor. Vale, Dios nos da el billete de avión, pero depende de nosotros levantarnos de la cama, hacer las maletas, trasladarse al aeropuerto, presentar la documentación y subirse. O sea, debe haber una lucha personal para superar la pereza y tantas cosas. O sea, esa inclinación al egoísmo, al fin y al cabo. Sí, yo el problema que le veo a ese argumento, ya digo, esto es muy subjetivo y por supuesto yo expreso mi punto de vista al igual que tú expresas el tuyo, ¿no? El problema que le veo a ese argumento es el de Dios nos da un billete, pero creo que estarás de acuerdo conmigo en que no todo el mundo tiene los mismos billetes, y un niño que nace hoy en Palestina o que nace hace unos meses en Ucrania no tiene los mismos billetes de vuelo que puede tener una persona que nace en España, porque no hay una igualdad de condiciones. Entonces, ¿cómo se sostiene esa igualdad a imagen y semejanza de Dios cuando el mundo es quizás ahora más dispar que nunca? Porque justamente para eso está la revelación que nos recuerda que todos nosotros somos hermanos y estamos llamados a hacer viable que ellos también puedan alcanzar lo que tenemos. Ya no hablo simplemente de un estándar de vida, ¿no? X, un estilo de vida más acomodado, sino obviamente conocer la salvación y poder alcanzarla. O sea, cuando alguien dice, ¿dónde está Dios ante tanto mal? ¿Dónde están sus hijos ante tanto mal? O sea, los creyentes reconocemos que somos hijos suyos. No hay que esperar como el crío que está en casa y ha hecho un desastre jugando con el perro, a que venga la mamá y arregle todo. Sí. ¿No? O sea, también es parte de nuestra misión como cristianos el poner de nuestra parte. De allí que sí, iniciativas como Cáritas, Manos Unidas, iglesias, y ayuda a la iglesia necesitada, todo aquello que tratan de ayudar a esas situaciones de extrema pobreza, son válidas, pero que no sean las únicas. Bueno, como decíamos, Han Chui, tú reconocías que efectivamente la Biblia tiene cierto margen de interpretación, ¿no? Precisamente para no caer en la descontextualización que conlleva el paso del tiempo, ¿no? Como decimos hoy, no podemos mirar con los mismos ojos el Quijote con los que se miraba la España del siglo XVII, es evidente, ¿no? Son contextos distintos, situaciones radicalmente diferentes y por tanto interpretaciones distintas. El problema de admitir, yo creo, este margen interpretativo que tú dices que tiene la Biblia, es que por otro lado tenemos el lado contrario, que es el lado dogmático que tiene la Iglesia. La Iglesia tiene unos dogmas que se sostienen y que llevan sosteniéndose mucho tiempo, pero que a la vez son susceptibles de caer también en ese anacronismo, porque si hay muchos dogmas que tiene la Iglesia que se llevan arrastrando desde hace varios siglos hasta aquí, ¿por qué esos dogmas no se han quedado descontextualizados, pero la Biblia sí, y por tanto la Biblia sí merece ser interpretada, pero esos dogmas se mantienen? A ver, el dogma es una formulación solemne de una verdad de fe. Que la formulación del dogma necesite ser expresado con mejores palabras, es correcto. Vale. La verdad de fe que contiene se conserva, pero el modo de expresarla es la que también da pie a que se adapte, en tanto que ha de ser una formulación que hable al hombre actual en el que se encuentra, ¿no? Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción. Era una verdad de fe que surge en el siglo I. ¿Cuándo se proclamó ese dogma? Siglo XIX.
O sea, esa verdad de fe que había perdurado a lo largo de los siglos y que era ya algo asumido por los creyentes, recién se vio la necesidad de proclamarlo como tal a mediados del siglo XIX por parte del Papa. ¿Por qué se hizo en ese momento y no antes? Porque no hacía falta. Por ejemplo, incluso hay un dogma que no hay una formulación solemne de parte de un Papa y que es capital en la fe cristiana, la resurrección de Jesús. Lo dicen las Escrituras, lo enseñaron los papas en sus homilías y todo ello, pero no hay un documento oficial que diga proclamamos solemnemente que Jesús resucitó. No, porque es el fundamento de la fe cristiana. No hizo falta hacerle un cascarón exterior, porque la fe, o sea, el contenido, ha pervivido hasta el día de hoy. En ese sentido, sí, pueden haber dogmas que necesiten ser explicados de un modo nuevo, posiblemente, porque claro, si tú te lees el texto de la formulación del dogma de la Inmaculada Concepción, aquí que dice, que no me he enterado. Claro, lo tienes que explicar, lo tienes que hacer digerible, sí, ¿no? Una homilía no bastaría para poder explicarlo, o sea, una homilía de 20 minutos no bastaría para explicarlo correctamente, pero en esas pocas palabras se contiene algo solemne, algo que ya se cree, algo sumido. En ese sentido, no estoy diciendo que el dogma se adapte, sino que la verdad de fe que contiene se conserva, pero el modo de presentarla solemnemente es interpretable. Se puede adaptar al lenguaje de los hombres en cada época. Claro, pero una cosa yo creo que es adaptar el mensaje y hacerlo de una forma más coloquial para que, como tú dices, sea más digerible, pero otra cosa es el problema que conlleva el hecho de que al adaptarlo se modifique la idea que realmente tenía, ¿no? Entonces esto plantea para mí otro problema, que es, si la Biblia es interpretativa, la pregunta que yo hago es, ¿quién interpreta la Biblia? Igual alguien, no lo estoy diciendo por ti, pero igual alguien me podría decir que la Biblia la puede interpretar el Papa. Bueno, pues que entonces la Biblia ya no sería palabra de Dios, sería palabra del Papa porque él es el que lo está interpretando, ¿no? O quizá alguien dice que la Biblia la debe interpretar cada uno, de acuerdo a sus principios y a sus valores. Bueno, pues es que entonces si la Biblia interpreta cada uno, lo que no va a existir es unanimidad, porque cada uno va a tener margen para interpretarlo como quiera. ¿Qué opinas tú de esta visión? A ver, digamos, el tema de la interpretación bíblica, sí, a ver, la última palabra de la interpretación es verdad que la tiene el Papa. O sea, es la máxima autoridad y es el intérprete solemne, ¿no? Último de la Escritura. Esto no quita que él eche mano de especialistas en el ámbito bíblico, del estudio de la antigüedad y todo lo que tenga que ver. O sea, para eso existe a ver, ¿cómo se llama? La Pontificia... Ay, el nombre, sí, el nombre. La Pontificia Comisión Bíblica. O sea, es un estamento del que se sirve el Papa para poder actualizar el mensaje cristiano a los tiempos de hoy. Por ejemplo, uno de los últimos estudios que hizo la Pontificia Comisión Bíblica fue el tema de cuál era, en dónde en verdad está la carga moral del pecado de Sodoma y Gomorra. Muchas veces se ha interpretado de que, el tema de la abominación de la unión carnal entre personas del mismo sexo. Abominación, vale, hasta determinado tiempo siempre ha sido ese el modo de leerlo. La Pontificia Comisión Bíblica dijo, hay que rescatar que en el texto bíblico hay una verdad en la antigüedad, una ley no escrita que era siempre respetada, el acoger al peregrino, al forastero. La gravedad en este pecado de Sodoma y Gomorra, en los hechos que se narran, es que están atentando contra el forastero, están yendo contra una ley milenaria. Y eso es lo que de alguna manera se está queriendo resaltar en primer lugar. Que esté lo otro añadido, pero la carga moral no está tanto en eso, sino en aquello. Con lo cual, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Decía la Pontificia Comisión Bíblica, a partir de la lectura que ha hecho el pueblo creyente a lo largo de los siglos. O sea, no es que dicen, mira, me apetece que diga esto. No, tiene que guardar sintonía y fidelidad con todo lo que se ha dicho desde el inicio. Tanto la predicación de cómo lo entendió el pueblo judío en su momento y luego la continuidad de cómo lo entendieron los creyentes en Cristo. O sea, tiene que haber en este sentido unanimidad de la fe, ya no de los 40 que nos hemos reunido para decir que dice esto, sino cómo se ha interpretado a lo largo de los siglos. Y a partir de ahí
explicarlo mejor. Ya, muy interesante. Pues mira, con esto vamos a dejar el primer bloque aparcado de la entrevista, que es un poco este bloque más teórico, ¿no?, que teníamos preparado, y ahora pasamos con otro que no sé si para ti va a ser más fácil o menos, que son algunos de los temas tabús de la Iglesia. Si sobre algo no quieres hablar, siéntete con total libertad para decir que no te apetece hablar y sin ningún tipo de problema. O sea que, fenomenal. Bueno, como sabes, la Iglesia ha arrastrado muchos años muchos tabús y además la Iglesia es una institución que históricamente está manchada de sangre, ¿no? Desde en España la propia Inquisición, que perseguía a aquellos infieles, ¿no?, y demás, hasta hace unos años atrás, que ya por suerte la Iglesia no es esa Inquisición que era en la época medieval. Pero sí que es cierto que siguen existiendo ciertos tabús que se arrastran. Y uno de ellos, que no sé hasta qué punto tú lo consideras tabú o no, es el tema del celibato, ¿no? En la Iglesia católica, a diferencia de la ortodoxa, se tiene que guardar el celibato, ¿no? Yo te quiero preguntar cuál es el sentido de que a vosotros, los curas, los sacerdotes, los hombres y mujeres de la Iglesia de Dios, se os imponga ese mandato de mantener el celibato. A ver, por una parte se tiene varias lecturas, ¿vale? Sí. Uno es el cristológico, la imitación de Cristo. Cristo se consagró de lleno a la misión encomendada por su Padre y la llevó a término, ¿no? O sea, fue algo exclusivo y excluyente. Se dedicó de lleno, no formó familia. Uno, o sea, sentido cristológico, por identificarnos con Él. Segundo, sentido eclesial, o sea, la Iglesia tiene como misión la salvación de las personas, la salvación de las almas, como se suele decir, ¿vale? Y por ello pone todo su esfuerzo y renuncia a todos sus proyectos individuales para trabajar en ello. Razón por la cual nosotros, al formar parte de la Iglesia, somos aquel brazo que trabaja para lograrlo. Por eso los sacerdotes no formamos familia, para que haya una dedicación exclusiva al servicio de la Iglesia, porque si no sería injusto, en tanto que no estoy ni al 100% con mi familia, ni al 100% con las cosas de la Iglesia. En tanto que si mi niño se enferma y me lo llevo al hospital y me llaman de la parroquia porque hay un moribundo, conllevaría decirle al moribundo, mira, lo siento, mi niño es primero. Yeah. O al contrario, estoy atendiendo a alguien enfermo y decirle, mira, mujer, no puedo ir, llama a tu madre. No estaría dedicado ni plenamente a uno ni a la otro, estaría dividido. Con lo cual, para que el servicio de la Iglesia sea completo, el sacerdote se une a la misión de la Iglesia, la hace suya, con una dedicación exclusiva. También tiene un sentido llamado, el término es raro, sentido escatológico. Escatológico, curioso. O sea, cuando llegue la eternidad, cuando llegue la resurrección de los cuerpos, de todos, estamos llamados siempre, obviamente, a vivir de llenos para Dios. En ese sentido, ya no habrá necesidad del ejercicio de la genitalidad, ya no habrá, por decirlo así, la exclusividad de que tú eres mi marido, tú eres mi mujer y así, porque ya lo dice el Señor, allí no habrá ni marido ni mujer, seréis como ángeles, en tanto que todos somos hijos. Ya. ¿Cómo será ese rollo? No lo sé, hombre, ya lo veremos. O sea, es como, el celibato es como anticiparse a lo que Él vendrá. O sea, esa disposición del cuerpo es como un anticiparlo aquí. Ya. Esto no quita que, obviamente, sí, no sea fácil. Bueno, claro. Obviamente, claro, ninguna de las cosas que valen es fácil. El que quiera ser un gran pianista tiene que dedicarle horas y tiene que renunciar a cosas. Sí. En ese sentido, el sacerdote que quiera, obviamente, darlo todo, tendrá que saber renunciar. Pero para eso el seminario dura tantos años. Mínimo 6, promedio de 10. En tanto que es para dar pie al joven que se lo piense. Si llegado el momento ve que no es posible, como tocó a alguno de mis compañeros, tranquilamente, damos la mano, chicos, sé feliz. Y hasta luego. ¿Quieres tener mujer e hijos? Venga, dale, como a cajón que no cierra. O sea, tú dale y ya está, ¿no? Según el querer de Dios, obviamente, respetando a tu mujer. Por supuesto. Pero ya está. Y si no, inclusive, no solo los ortodoxos tienen casados que pueden ser curas, también hay un grupo de católicos. Es verdad que de origen oriental, ¿no? O sea, católicos orientales que tienen esa posibilidad. Uno puede decir, vale, ¿quieres realizar ambas cosas? De acuerdo. Como lo tienes claro,
pues emigra. Claro. Emigra a territorios de misión de la Iglesia Oriental, conságrate, sirve, ten todos los hijos que Dios te dé y sé un buen sacerdote. Claro, bueno, esto que comentabas del celibato es un poco, lo voy a extrapolar, voy a hacer una comparación quizá un poco rara, es un poco, yo creo, ¿no?, por los argumentos que me ha dado, lo mismo que sucede en el Poder Judicial. Se dice que para que el juez sea imparcial debe ser independiente, es decir, que no debe estar relacionado con ninguno de los otros poderes, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema que yo veo aquí? El problema que yo veo es que siempre desde la... Creo, y de nuevo corrígeme si me equivoco, yo creo que la Iglesia, uno de sus objetivos, aparte de difundir la palabra de Dios, es conseguir que las familias tengan una vida encauzadas en el camino de Dios, ¿no? Llevar a las familias por el camino de Dios. Pero claro, aquí hay una duda muy evidente, es cómo un sacerdote que tiene que guardar el celibato puede enseñar a cómo llevar una familia. Ya, pero es porque, a ver, pero es porque no dejamos de tener familia. Yo tengo un padre, tengo unos hermanos, tengo unos sobrinos, o sea, tengo unos tíos y unas tías. Sí, es verdad que no hay de la pareja, que yo... No se puede formar. Yo muchas veces digo, ¿no? A ver, si me he librado de suegra, déjenme en paz, déjenme disfrutar, por favor. Si no tengo a alguien que me esté controlando y pidiendo cuentas de dónde he estado, con quiénes he estado, dejadme ser feliz. Bueno, esa es la ventaja, por supuesto, Claro, librarte de la suegra. Claro, o sea, yo digo esa coña, pero es que tiene parte de verdad. No, pues mucha parte de verdad, además. Claro, además, se van a ofender o no sé si se ofenderán. Yo digo, a ver, además, yo tengo a todas las suegras de mi parroquia. Vienen a misa y sé cómo son. Hombre, claro. Y se confiesan y quieren herramientas para no ahorcar a sus yernos. Chico, yo para qué me voy a exponer yo ante los dientes de león, no hace falta. Mira, has dicho una cosa muy interesante que no tenía pensado sacarlo, pero ahora que lo comentas me viene muy bien. Es el tema de los confesionarios, ¿no? Cuando una persona se confiesa a ti y te cuenta sus pecados para que tú puedas absolverle de esos pecados, ¿no? Te voy a preguntar, ¿alguna vez has tenido algún caso extremo de alguna confidencia que te haya hecho un fiel? Hay algunos casos que ya he contado en su momento, en algunos vídeos con otra gente. Sí, pero a ver, de delitos tangibles no. Vale. No es que alguien me ha dicho, acabo de asesinar a mi suegra o acabo de matar a mi mujer. No, hombre, no, ese tipo de cosas no ha llegado yo a algo tan surrealista. Sí que me dejó un poco así, cuando alguien me dijo, bueno, es que quiero volver a Dios, llevo tantísimos años, y ahora alguien entrado en edad, ¿no? Llevo tantísimos años en el ámbito de la delincuencia, he pertenecido, incluso he dirigido una banda criminal, y yo le he dejado todo, estoy cansado. Y me dijo, esta es la primera vez que me confieso. Y ya tenía muy avanzada edad. Wow. Claro, yo ahí, ostras. Ah, no, eso es fuerte. Bendito sea Dios que ha querido dar el paso, nadie le dio el coñazo, pero ¿cómo tendría que estar herido para que lo dijera? Claro. Claro, yo tampoco no puedo hurgar y decirme, dime cuántos delitos, a ver de cuál te puedo acusar. Hombre, No eres un juez. Y en esos casos, te pregunto simplemente por pura curiosidad, ¿qué pasaría si una persona te confiesa un delito flagrante como un asesinato? ¿Tú podrías confesarlo o tendrías que callártelo por mantener el secreto? No, confesarlo lo confieso, no puedo delatarlo. Eso, perdón, delatarlo, sí. No puedo. Es imposible delatarlo incluso aunque sea un delito flagrante, tipificado en el Código Penal, como un asesinato. Aunque hubiese asesinado a mi mejor amigo. No podrías decirlo. ¿Y eso no incurre en complicidad del delito? Es igual que el secreto profesional de médicos y el ámbito sanitario. O sea, los sanitarios tienen el deber de guardar silencio sobre todo lo relacionado con lo sanitario. El sacerdote todo lo relacionado con la confesión. Que yo lo sepa por otros medios es otra cosa. Ah, claro, sí. Pero si es algo dicho en confesión no puedo hacer nada. Tengo las manos atadas. Vale, muy bien, pues vamos a pasar a otro tema tabú. Yo creo que este es incluso más controvertido que este primero que hemos tratado. Yo, fíjate, en los últimos tiempos me gusta mucho hablar de este tema, ¿no? El tema de Dios, de la religión en abstracto, con personas además que piensan distinto a mí, para tener una idea lo más formada posible y lo más completa, aunque por supuesto soy consciente de mis limitaciones y de que nunca voy a tener una idea absoluta de lo que sucede, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces un mensaje que se ha repetido mucho en las personas con las que yo hablo es: yo creo en Dios, no creo en la Iglesia, ¿no? Como una manera de decir que la Iglesia no ha sabido transmitir de algún modo la palabra de Dios. Ha habido algo en esa manera de transmitir al pueblo la palabra de Dios que no ha conseguido del todo llegar al pueblo.
Y yo creo que uno de los grandes escándalos a los que se ha visto sometido la Iglesia en los últimos tiempos es el caso de la pederastia y las enormes cantidades de casos, o al menos de las que aparecen en las noticias, que habría que ver cuántos son reales y cuántos no, de violaciones de niños, ¿no? y de casos de pederastia. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿qué pasaría si tú te enteraras de que un sacerdote, amigo tuyo, algún conocido, ha violado a un niño? ¿Tú qué harías? ¿Cómo procederías? Depende cómo me entero. Si es en confesión, vuelvo a estar atado. Claro, no, por otro medio. Pues poner los medios para que sea debidamente denunciado. Vale. Tanto en el ámbito canónico, o sea, dentro de la Iglesia, como en el ámbito civil. Aunque ahora la legislación de la Iglesia obliga a comunicarlo a la autoridad civil, también, ¿eh? O sea, alguno puede pensar, no, si lo tratan dentro de la Iglesia, entonces ya no lo sabe el Estado. No, sí, sí. Estamos obligados por ley canónica a comunicarlo a la autoridad competente, para que sea procesado también por ese fuero. Aunque sea absuelto en el ámbito canónico, si la autoridad civil lo reconoce como culpable, se tiene que someter, como cualquier otro mortal. O sea, en este ámbito, en esta situación, a ver, es que lo de la pederastia es una mierda. Hombre, no, desde luego, claro. Porque no llego yo a entender cómo alguien pueda llegar a eso. Habiendo tantas aplicaciones, tantas páginas web, tantos lugares con colorines por las carreteras, habiendo tantos recursos, ¿por qué narices te tienes que meter con alguien menor? ¿A santo de qué? También sería pecado, ¿no? Sí, pero bueno, me sería más llevadero aquello que esto otro. Claro. Es que no. Es que considero que es algo que me supera. Ya. ¿Vale? O sea, sé artes marciales. Espero no encontrarme con alguien que esté inmerso en ello. ¿Qué artes marciales se puede decir? Karate y taekwondo. Vale, yo no me voy a meter contigo, vamos a llevarnos bien, Hanchui, porque por el bien de esta entrevista. ¿Tú has visto la serie Moon Knight? No, no la he visto. Mal. La tengo que ver, me la apunto. A ver, tiene un trastorno de triple personalidad. ¿El protagonista? O... Sí, el protagonista. Vale. El superhéroe tiene ese trastorno. En uno es muy pacífico, muy todo, y en el otro es todo lo contrario. Ah, vale. Interesante. Yo creo que me pasaría algo así. Ya. Creo que haría como una desconexión, duérmete, no vas a ser consciente de lo que vas a hacer, y luego volvería y diría, Dios. Bueno, no, está bien, es interesante. Otro tema tabú, tema de la homosexualidad. Yo agradezco, fíjate, lo voy a decir, yo agradezco al Papa Francisco, porque creo que últimamente se ha mostrado muy abierto en sus declaraciones hacia el tema de la homosexualidad, ¿no? Y un tema que ha sido tan tabú y tan estrictamente tajante por otros papas anteriores y por la Iglesia en los siglos atrás, por fin parece que se está empezando a abrir un poco más y se está intentando acercar a un colectivo que no tiene por qué vivir en pecado, como es el colectivo de las personas homosexuales. ¿Tú crees que todavía la Iglesia tiene que dar más pasos para aceptar el matrimonio homosexual? ¿O no crees realmente que pueda tener cabida dentro de la Iglesia un matrimonio entre personas del mismo género? Si se habla de matrimonio en el ámbito civil, la Iglesia, bueno, puede tener una opinión. Sí, claro. Pero poca cosa más. En el sentido de que, pues ya está fuera de su fuero. O sea, está fuera de su alcance, en tanto que lo legislan los gobiernos. Ya. Otra cosa es el ámbito sacramental. El ámbito del sacramento del matrimonio, entendido como unión de hombre y mujer, ese no cambia. Razón por la cual dentro de la Iglesia no hay elementos que puedan decir que llegará un momento en el que haya en la Iglesia un matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, en el ámbito de la doctrina, en ese sentido, la Iglesia tiene las manos atadas. Claro, sí. Otra cosa es que, claro, ante la valoración de los hechos de los matrimonios homosexuales en el ámbito civil, la Iglesia pueda decir algo, sí. Digamos, hace un par de años ya creo, el Papa pedía que se tenga en cuenta que determinados gobiernos criminalizan las uniones homosexuales. Sí. Y eso no es correcto. O sea, el Papa dio a entender, creo que incluso lo dijo de modo claro, que el Estado está para conservar y ayudar a la vida de sus ciudadanos, no para atentar contra ellos, en tanto que la realidad más básica del matrimonio homosexual es un contrato entre dos personas.
en consecuencia, porque el Estado tendría que criminalizarlo, tanto que es algo que es el ejercicio de la libertad de dos personas libres. Claro. O sea, allí sí que podría decir por qué. No porque considere la Iglesia que está bien, hablando moralmente, sino porque es injusto atentar contra la vida en razón de algo que se pueda considerar moralmente incorrecto. O sea, la pena de muerte no es viable en el mundo actual. Y ahora sí se mantiene en muchos estados avanzados, incluso en Estados Unidos. Claro, o sea, si ese va a ser un argumento más para criminalizar y para atentar contra la vida de personas en razón de su sexo, no es correcto. Por eso el Papa se lanzó a decirlo, obviamente mirando a los países no cristianos, ¿no? Donde está la pena de muerte por ser homosexual. Pero aún así, ¿tú no crees que se tenga que mantener el matrimonio homosexual dentro de la Iglesia? Es que no hay elementos que lo puedan llevar. O sea... ¿Por qué no? ¿Cuál es el argumento que podrías defender? Es complicado. Ya imagino, no, sí, desde luego estos temas... Es bastante largo. Por eso son temas tabús. Bueno, si puedes sintetizarlo y si no... Porque Dios, o sea, Jesús consagró la unión de un hombre y una mujer en la boda de Caná. Ya. Y eso corresponde a una voluntad ya manifestada a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Dios conserva, desde el relato del Génesis hasta que llegó Cristo, tuvo en especial aprecio la unión de un hombre y una mujer, al punto que lo llevó de la poligamia a la monogamia. Al inicio del Antiguo Testamento se toleró la poligamia, pero ya en Cristo se apostó por la monogamia, de un modo ya muy claro y específico, pero siempre de un hombre y una mujer. ¿Y no crees que este, al igual relacionado con lo que hablábamos antes, no crees que este podría ser uno de los dogmas que con el tiempo se podrían interpretar y cambiar esa unión entre un hombre y una mujer por un hombre entre personas que se aman y que quieren seguir su camino junto dentro del sendero de Dios? El detalle está en que esta unión matrimonial consagrada por el sacramento siempre ha sido entre hombre y mujer, en tanto que da pie a la vida. En las situaciones del mismo sexo no hay esta apertura a la vida. Muy bien, pues Hanshui, con esto vamos a pasar a una sección que te tengo preparada. No te he dicho nada, no te he avisado de esta sección, pero yo creo que te va a hacer gracia. No me he avisado de nada. No le he avisado, él puede dar fe, nunca mejor dicho además. Es una sección, yo sé que te gusta el humor negro. No he querido copiar la sección de Tiparraco, de decirte chistes de humor negro, o sea que no te preocupes por eso, pero sí que es una sección que tiene cierta parte de humor negro. Y aquí es cuando ya me van a desmonetizar el vídeo por absoluto, o sea, ya no voy a monetizar nada de lo que estamos grabando ahora, pero no pasa nada porque creo que puede ser interesante. Yo te voy a decir una frase. Tú me tienes que decir si esa frase la ha dicho el Papa Francisco o un dictador. ¿Papa Francisco o un dictador? O un dictador. Yo sé que esto no te lo han dicho nunca y a lo mejor te parece chocante, pero te aviso que es complicado. Yo por lo menos sé que no las acertaría todas, ni mucho menos. Así que te leo las frases y me dices si la ha dicho Papa Francisco o un dictador. Y yo luego te diré la respuesta correcta. A ver qué te parece. La primera es la siguiente. Sigo el camino que me acerca a la providencia con la precisión y la seguridad de un sonámbulo. ¿Cómo? A ver, espérate. Te repito la frase. Sigo el camino que me marca la providencia con la precisión y seguridad de un sonámbulo. No creo que sea el Papa. O sea, ¿tú crees que lo ha dicho un dictador? El Papa no creo. Ahora, el Papa Francisco es muy ocurrente. Vale. Me sorprendería. Podría decir un 50-50. Vale, te tienes que mojar. ¿Por dónde te decantas? No creo que sea el Papa. Vale, o sea, tu respuesta es un dictador, ¿no? Pues es respuesta correcta. Y efectivamente lo dijo Hitler. Es una amigo. frase de Adolf Hitler, o sea que... Claro, es que precisión y seguridad no hay en un sonámbulo, hay más bien ignorancia. Pero vale. No, muy bien razonado. Siguiente. A ver que te lo lea por aquí. Vale, esta es interesante. La libertad no es un derecho, es un deber. No es un don generoso, es una conquista. Es complicada, ¿eh? La libertad no es un derecho, es un deber. No es un don generoso, es una conquista.
Muy difícil. En casa podéis jugar, ya sabéis. Podéis ir poniendo por los comentarios cuál es vuestra respuesta. Mira, no me convence del todo, pero como, conociendo cómo es el Papa de ocurrente, diría que es el Papa. ¿Tú estás de acuerdo con esta frase antes de darte la respuesta? No, ¿No estás de acuerdo con no del todo. Vale. O sea, tendría que matizar muchas cosas. Vale. Pues lo dijo Mussolini. O sea, que está bien que hayas dicho que no estás de acuerdo. Lo ha dicho Mussolini, así que de momento una acertada y una respuesta Erróneo. incorrecta. Siguiente. Los campos de refugiados son campos de concentración porque están llenos de gente. Frase compleja también. Los campos de refugiados. Los campos de refugiados son campos de concentración porque están llenos de gente. Eso no lo ha dicho el Papa. Es que muy simple. No sé. O sea, tu respuesta es que lo ha dicho un dictador. Parece que lo hubiese dicho Maduro. Pues la respuesta es que lo ha dicho el Papa. ¿Sí? Sí. Debo reconocer que no he visto la entrevista o el fragmento entero lo que lo haya dicho, solamente he visto el titular. O sea, que puede que esté algo descontextualizado. Pero vamos, por lo menos en la noticia, Hay que ver la fuente propia. Eso es cierto, pero la noticia estaba puesta entre comillas, o sea que parece que es una cita literal del Papa. Luego lo comprobaremos en postproducción. Muy impreciso. Pues cuarta pregunta que la tengo por aquí. Yo los estoy viendo desde arriba porque Dios me puso ahí. No lo ha dicho el Papa. Pues es una respuesta correcta porque la ha dicho Pinochet. Joder. O sea que bien, de momento bastante bien. Quinta pregunta. Ningún esfuerzo de pacificación será duradero, ni habrá armonía y felicidad para una sociedad que ignora, que margina y que abandona en la periferia una parte de sí misma. Yo pensaba que iba a terminar diciendo que ignora a sus mayores. Que ignora a sus mayores. Si decía ignora a sus mayores, es del Papa. Vale. Así a secas, vuélvemela a leer. Te la leo. Ningún esfuerzo de pacificación será duradero, ni habrá armonía y felicidad para una sociedad que ignora, que margina y que abandona en la periferia una parte de sí misma. Le ha dicho el Papa. ¿Correcto? Correcto, lo ha dicho el Papa. ¿Por qué lo has deducido? Doctrina social de la Iglesia. Muy bien, muy bien. Estoy muy sorprendido con tu capacidad en deducir estas cosas. Muy bien. Siguiente. Haga como yo y no se meta en política. No lo ha dicho el Papa. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con esa frase? No, los cristianos estamos llamados a meternos en política cuando toca. Vale. Pues efectivamente lo dijo Franco. O sea que no lo ha dicho el Papa. Mira aquí todo. Bastante bien. Siguiente. Les pido que garanticen que la riqueza sirva a la humanidad y no la gobierne en ningún caso. ¿Cómo? Les pido que garanticen que la riqueza sirva a la humanidad y no que la gobierne en ningún caso. Que la riqueza sirva a la humanidad y no que la gobierne. Puede ser el Papa tranquilamente. Muy bien. Siguiente frase, Han Chui. Quizás la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. Compleja. No veo en qué contexto puede haber dicho eso el Papa. Lo puede haber dicho, pero no veo en qué contexto lo puede haber dicho. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación? Hasta cierto matiz, sí. Vale. Hasta un 60% podría decir que sí. Pero aún así piensas que no lo ha dicho el Papa, ¿no? ¿O piensas que sí? Podría haberla dicho, vale, pero no veo en qué contexto lo puede haber dicho. En una entrevista de avión, no sé. En una entrevista con, yo no me acuerdo el periodista español que lo entrevistó, puede ser. No lo sé. ¿Te mojas por un dictador más que por sí. el Papa? Pues la respuesta es que lo dijo Hitler. Así que correcto. Sí, no que hay que matizar ahí, hay que matizar. Sí, por supuesto. Esto que son discursos de brocha gorda, tienen que tener su matiz, por supuesto. Y la última, Han Chui, para cerrar esta sección, es la siguiente.
el fascismo no es una iglesia, sino más bien una palestra. No lo ha dicho el Papa. ¿Seguro? No veo por qué tenga que haber dicho eso. Tampoco, fuera de contexto, o sea, no veo en qué contexto puede haber dicho eso. Pues la respuesta es correcta, la dijo Mussolini. Así que, joder, hay que hacer recuento, creo que has fallado 2 o 3, me parece, de las 9. Creo que 2. 2, muy bien, ¿eh? Está muy bien, Hanchuy. Pues nada, con esto vamos a cerrar la entrevista. Muchísimas gracias, Hanchuy, por pasarte por aquí. Ha sido un placer que estés por aquí y espero que te lo hayas pasado bien. Vale, muchas gracias. Nada, un placer. Y a los que nos estáis viendo, gracias también por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo programa con más y veremos si mejor. Muchas gracias.